Capítulo 38. Jaune Ark se encontraba al borde de la obra en construcción en Mantle, mirando fijamente el esqueleto de lo que pronto sería un edificio imponente. El aire frío le mordía el rostro y las luces parpadeantes proyectaban sombras largas e irregulares en el suelo. Este lugar, testimonio de la resistencia de Mantle, era una mezcla de esperanza y desesperación, acero y piedra. Mira esa estructura, Jaune. Es más que un simple edificio. Gil tiene razón, resonó en su mente la voz bien informada, autoritaria y precisa. Como un intento de recuperar algo de dignidad en este lugar abandonado. Jaune asintió distraídamente y se metió las manos en los bolsillos. La voz tenía sentido. Esta parte de Mantle había pasado por tanto que merecía algún tipo de progreso. No te dejes engañar por las apariencias. Siempre hay algo escondido bajo la superficie, dijo la voz oxidada, con un tono áspero como el metal al rozar una piedra. Corrupción, avaricia. ¿Quién sabe qué representa realmente este proyecto? Frunció el ceño, considerando la posibilidad. Los esquemas que había visto, los planos, todo parecía estar en regla. Pero podía realmente confiar en ellos. La voz curiosa se levantó, con un tono alegre e inquisitivo. ¿Qué tal si investigamos más a fondo? Hacemos algunas preguntas, investigamos un poco. Averiguamos quién está realmente detrás de esto. La mirada de Jaune se desvió hacia los trabajadores, que se movían afanosamente, y su aliento era visible en el aire helado. Había demasiadas preguntas sin respuesta. Exactamente. No puedes confiar en nadie, Jaune. No del todo. Incluso el rostro más honesto puede ocultar 1000 mentiras. La voz intrigante era casi un susurro, persuasivo y astuto. Pero al menos Gil quiere que visites este lugar por una razón. Creo que todos ustedes no entienden lo que hace un mediador. No somos detectives, Jaune, pero tú actúas como si lo fuéramos. La corbata amarilla se apretó alrededor de su cuello. Jaune se frotó las sienes. Las voces eran implacables hoy, cada una lo empujaba en direcciones diferentes. Pero tal vez tenían razón. Tal vez necesitaba investigar más. Dio un paso adelante y sus botas crujieron sobre la grava. El capataz lo notó y se acercó con expresión cautelosa pero educada. ¿Puedo ayudarte, hijo? Soy el especialista Jaune Ark, se presentó y ofreció una mano. Simplemente tengo curiosidad por el proyecto. Es impresionante. El capataz le estrechó la mano, con un apretón firme y calloso. Gracias. Estamos haciendo todo lo posible para hacer algo bueno para Mantle. Los halagos no te llevan a ninguna parte con este tipo. Busca más a fondo el problema, instó la voz oxidada. ¿Qué tipo de financiación necesita un proyecto como este? Preguntó Jaune, intentando sonar despreocupado. Debe ser una suma considerable. Los ojos del capataz se entrecerraron levemente. ¿Por qué lo preguntas? Ahí está. ¿Alguna duda? ¿Sabe algo?, susurró la voz intrigadora. Jaune se encogió de hombros y fingió indiferencia. Solo tengo curiosidad. No todos los días se ve algo así. El capataz se relajó un poco, pero la sospecha no abandonó sus ojos. Inversores privados, en su mayoría. Algunos de Atlas, otros locales. Todos quieren un pedazo de Mantle en estos días, ahora que Crystal Nexus está facilitando a todos el transporte de todos los bienes en solitas, por lo que he oído. Inversores privados, Parece una tapadera para algo más grande, señaló The Well-Informed Voice. ¿Le importa si echo un vistazo, señor? Preguntó Jaune. No voy a estorbar. El capataz dudó un momento y luego asintió. Simplemente manténgase alejado de las áreas restringidas. Jaune deambuló por el lugar, con las voces en su cabeza zumbando con especulaciones. Observó el nuevo equipamiento y la calidad de los materiales. Alguien había invertido mucho dinero en esto. Alguien está intentando ganarse la simpatía de Mantle. ¿Pero quién? ¿Y por qué?, reflexionó la voz curiosa. Sigue el rastro del dinero, Jaune. Siempre te lleva a algún lugar interesante, le instó la voz intrigadora. Se acercó a un grupo de trabajadores que estaban descansando, sus rostros reflejaban cansancio pero eran amistosos. ¿Cómo va todo?, preguntó. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con barba canosa, asintió, podría ser peor. Al menos tenemos trabajo. Jaune sonrió. Sí, es cierto. ¿Has oído algo sobre los inversores? Debe ser un alivio tener una financiación estable. El hombre se encogió de hombros. No hacemos preguntas. Simplemente estamos contentos de tener el trabajo. Aunque, escuché algo sobre un pez gordo de Atlas que está haciendo valer su influencia. Atlas, por supuesto. Siempre están involucrados de alguna manera, se burló la voz oxidada. El interés de Jaune se despertó. ¿En serio? ¿Quién? El hombre se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Un pez gordo de la empresa. Se llama Yelbo o algo así. Le gusta mantener un perfil bajo, pero todo el mundo sabe que es él quien mueve los hilos. Yelb. Parece que es alguien a quien vale la pena prestar atención, concluyó la voz bien informada. Jaune le dio las gracias al hombre y continuó su exploración, mientras el nombre Yelb resonaba en su mente. Había más de lo que parecía. Es hora de investigar los trapos sucios de Atlas.
Veamos qué podemos encontrar sobre Yelv, sugirió la voz intrigadora. Todos tienen mucha curiosidad por lo que dijo Gil, dijo la voz de la corbata amarilla. Jaume encontró un rincón tranquilo y sacó su pergamino, sacó la base de datos a la que había accedido recientemente después de convertirse en especialista y escribió el nombre. La información era escasa, pero suficiente para confirmar que Yelv era en efecto un ejecutivo de alto rango con vínculos con varias corporaciones importantes en Atlas. Conexiones corporativas, influencia política, este tipo tiene las manos metidas en muchos asuntos, observó The Bell Informed Voice. No está construyendo esto por la bondad de su corazón. Siempre hay un truco, gruñó la voz oxidada. Jaume suspiró, sintiendo el peso del escrutinio de las voces. Tenían razón, por supuesto. No podía ignorar las señales. Mantle necesitaba este edificio. A medida que profundizaba en los antecedentes de Yelv, más piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Había rumores de acuerdos secretos, contratos turbios y conversaciones en voz baja. No se trataba solo de construir una estructura, se trataba de poder y control. Tenemos que exponer esto. Sacarlo a la luz, instó la voz curiosa. Jaume asintió. ¿Pero cómo? No puedo acusarlo sin pruebas. Reúne pruebas. Habla con más gente. ¿Alguien sabe algo?, aconsejó la voz bien informada. Pasó las siguientes horas hablando con trabajadores, capataces y cualquier otra persona que quisiera escucharlo. Poco a poco, comenzó a surgir una imagen, Yelv estaba usando su influencia para conseguir contratos lucrativos, recortando gastos y llenándose los bolsillos a expensas de Mantle. Y lo peor de todo. Es este cabrón que le ha estado dando dolores de cabeza últimamente con el muro de Mantle que no avanza. Es típico. Siempre creen que pueden salirse con la suya, murmuró la voz oxidada. Armado con esta información, Jaume sabía que tenía que actuar. No podía permitir que se aprovecharan de Mantle y, mejor aún, necesitaba conseguir que ese imbécil le proporcionara los materiales para los muros y los sistemas de calefacción de Mantle. Es hora de hacer algo de ruido, Jaume. Hazle saber al mundo lo que está pasando aquí, animó The Skimming Voice. Jaume se fue, sintió el frío del aire de Mantle mientras se alejaba del sitio de construcción. El nombre Yelv resonó en su mente, acompañado por las voces que se habían convertido en sus compañeros constantes. Tenemos que ser metódicos, Jaume. Empecemos con lo que sabemos y vayamos construyendo a partir de ahí. La voz bien informada era firme y lo mantenía con los pies en la tierra. Jaume asintió y se dirigió hacia un pequeño café que había visto antes. Era un lugar modesto, frecuentado por trabajadores de la obra. Pidió una bebida caliente y se sentó junto a la ventana, con el pergamino en la mano. Busca conexiones, discrepancias en los registros. Sigue el vínculo, instó la voz intrigante con un tono calculado. Jaume buscó todo lo que pudo sobre Yelv, cotejando nombres y fechas. Había contratos de construcción, pagos a entidades desconocidas y transferencias de derechos de retención sospechosamente grandes. Sinceramente, tenía sus reservas sobre convertirse en especialista, pero obtener este tipo de información que normalmente lleva meses de investigación con facilidad, lo hizo sentir un poco contento. Estas transacciones no son normales. Alguien está blanqueando dinero. La voz curiosa brillaba de intriga. Sus ojos recorrieron los documentos y notaron las irregularidades. Se habían realizado varios pagos a una empresa llamada Frost Industries, supuestamente proveedora de materiales de construcción. Pero una rápida búsqueda en la base de datos de Atlas no mostró ninguna empresa legítima con ese nombre en Mantle o Atlas. Frost Industries es una fachada. Una maniobra clásica, comentó la voz oxidada, con un tono cargado de cinismo. Jaume se reclinó y se frotó las sienes. Esto era más grande de lo que había previsto. Necesitaba más información. Decidió visitar a uno de los trabajadores que antes parecía particularmente descontento. El trabajador, un hombre corpulento llamado Axel, estaba en su hora de almuerzo cuando Jaume se le acercó. ¿Te importa si me siento?, preguntó Jaume, señalando el asiento vacío que había a su lado. Axel se encogió de hombros. Como quieras. Jaume tomó asiento y observó al hombre. El otro día te oí mencionar Frost Industries. Algo sobre que no entregan materiales de calidad. Axel entrecerró los ojos. ¿Por qué te importa? No presiones demasiado. Gánate su confianza, aconsejó la voz bien informada. Jaume sonrió, intentando parecer despreocupado. Solo tengo curiosidad. Intento entender qué está pasando. Tal vez pueda ayudar. Axel resopló. Ayuda. A menos que puedas deshacerte de esos bastardos, no veo cómo. Jaume se inclinó hacia adelante. Cuéntame más sobre ellos. ¿Qué pasa con Frost Industries? Axel dudó un momento y luego suspiró. Ellos nos proporcionan los materiales, pero la mitad de las veces son de mala calidad. Hemos tenido que rehacer el trabajo porque el material que nos envían es una porquería. Pero a los jefes no les importa. Simplemente siguen pagándoles. La típica estafa corporativa. Recortan gastos y se quedan con la diferencia, murmuró la voz de la corbata amarilla. ¿Alguna idea de quién está detrás de Industrias Frost? Preguntó Jaume. Axel negó con la cabeza. No tengo ni idea, pero apostaría mi último centavo a que está relacionado con ese tal Yelv.
Está dando demasiadas órdenes a su gente, haciendo preguntas, asegurándose de que las cosas salgan como él quiere. Jaume le dio las gracias a Axel y se fue. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Yelb estaba usando a Frost Industries para sacar dinero del proyecto. ¿Pero por qué? Avaricia, así de simple. Pero tiene que haber algo más, insistió la voz intrigadora. La siguiente parada de Jaume fue la oficina de registros de la ciudad. Si Frost Industries era una fachada, tenía que haber algún rastro de su verdadero propietario. Pasó horas revisando documentos, rastreando empresas fantasma y registros financieros oscuros. Finalmente, encontró una pista. Frost Industries estaba vinculada a un holding con sede en Atlas, uno que tenía vínculos con la corporación principal de Yelb. Era una red enmarañada, pero Jaume ahora podía ver las conexiones con claridad y escuchar las voces. Aceleró el ritmo. Ahí está. Prueba de la conexión. Ahora tenemos que exponerla. La voz curiosa prácticamente vibraba de emoción. Jaume copió los documentos pertinentes y sintió una oleada de determinación. Tenía suficiente con enfrentarse a Yelb, pero necesitaba un plan. Decidió visitar a un amigo, alguien que siempre había sido bueno haciendo planes y adquiriendo cosas. Ciane se sorprendió al verlo cuando llegó a su modesto apartamento en Mantle. Jaume. ¿Qué estás haciendo aquí? Necesito tu ayuda, dijo, entregándole los documentos. Estoy tras algo importante y no sé en quién más confiar. ¿Necesitas otra casa? Ciane sonrió mientras tomaba los documentos y los hojeaba con los ojos muy abiertos. Esto es serio. ¿Vas a ir a por Yelb? Jaume asintió. Realmente me está haciendo perder el tiempo con el muro aquí en Mantle. No puedo dejar que se salga con la suya. Vaya, mírate, qué enfadada estás, dijo Ciane mientras se sentaba y pensaba en sus opciones. Tenemos que hacer esto público, pero tenemos que hacerlo de forma que no te maten. Yelb es peligroso, aunque también necesitarían mucho para matarte. Tiene razón, convino la voz bien informada. A menos que traigan a alguien como Tyrian, dudo que puedan atravesar tu aura. Jaume asintió. Estaba pensando lo mismo. Necesitamos involucrar a los medios, conseguir que la gente de Mantle esté de nuestro lado. Ciane sonrió. Conozco a la persona indicada. Hay una periodista que conozco. Lleva años investigando la corrupción en Mantle. Si alguien puede ayudarnos, es ella. Se reunieron con la periodista más tarde esa noche, en un bar con poca luz y lejos de miradas indiscretas. Ella escuchó atentamente mientras Jaume le contaba todo lo que había descubierto. Sus ojos brillaban de interés mientras revisaba los documentos. Esto es muy importante, dijo. Pero tienes razón. Debemos tener cuidado. Yelb tiene amigos poderosos, aunque tú también tienes algunos amigos, señora Ark. La tenemos. Ahora solo necesitamos coordinar la liberación, instó la voz intrigadora. Pasaron los siguientes días reuniendo más pruebas, hablando con más trabajadores y consolidando su caso. El periodista preparó una serie de artículos, listos para publicarlos simultáneamente en múltiples plataformas. La noche anterior a la revelación planeada, Jaume sintió una mezcla de emoción y temor. Las voces eran más tranquilas ahora, una extraña calma se apoderó de él. Habían hecho todo lo que podían. Ahora, era cuestión de esperar. Lo has hecho bien, Jaume. Ahora veremos si la verdad puede liberar a Mantle de este bastardo. La voz bien informada se mostró orgullosa, casi paternal. A la mañana siguiente, los titulares aparecían por todas partes. La corrupción en el manto, el escándalo de Gerard, gritaba en todos los medios de comunicación. La gente hablaba, protestaba, exigía justicia. Yelb intentó negarlo todo, pero las pruebas eran abrumadoras. A los pocos días se abrió otra investigación y se vio obligado a aceptarla y dimitir de su cargo. Luego Jaume observó cómo se desarrollaban las noticias. Mientras Jaume caminaba por las calles nevadas de Mantle, las voces en su cabeza eran más fuertes que nunca. El escándalo con Yelb había sacudido la ciudad, pero no era suficiente. Mantle todavía necesitaba los suministros para construir el muro y los sistemas de calefacción cruciales para su supervivencia continua. Jaume sabía a dónde tenía que ir a continuación, el intermediario que Yelb había estado utilizando, un hombre llamado Víctor Hauke. El próximo es Hauke. Él es quien puede hacer que se muevan los suministros, afirmó con certeza la voz bien informada. Recuerda, Jaume, estos tipos son como una serpiente. No bajes la guardia, advirtió la voz oxidada. Encontró la oficina de Hauke en un edificio ruinoso cerca de las afueras de Mantle. El lugar apestaba a abandono y decadencia, una sede adecuada para un hombre que se alimentaba de la miseria de Mantle. Jaume abrió la puerta y entró en un vestíbulo lúgubre donde una recepcionista aburrida apenas levantaba la vista. Estoy aquí para ver a Víctor Hauke, dijo Jaume, con tono firme. La recepcionista suspiró y señaló una puerta al final del pasillo. Jaume pasó junto a ella, su abrigo rojo contrastaba marcadamente con el aspecto rudo de las personas que estaban dentro. Es hora de presionar. No dejes que se escape esto, instó la voz intrigadora. Jaume abrió la puerta y encontró a Hauke sentado detrás de un escritorio desordenado, con papeles y archivos esparcidos por todas partes. El hombre levantó la vista y la sorpresa se dibujó en su rostro antes de ocultarla con una sonrisa. Señor Jaume Ark, lo saludó Hauke,
recostándose en su silla. ¿A qué debo el placer? Mantén la calma. Demuestra tu fuerza, susurró la voz del caballero, firme y noble. Él te conoce. Estoy aquí por los suministros para el muro y el sistema de calefacción de Mantle, dijo Jaune, sin perder tiempo en cumplidos. Los necesitamos ahora. La sonrisa de Hawke se ensanchó, pero no llegó a sus ojos. Me temo que no es tan sencillo. Estas cosas llevan tiempo, ¿entiendes? Está perdiendo el tiempo. No lo dejes, gruñó la voz oxidada. Jaune se acercó y entrecerró los ojos. Mantle no tiene tiempo. Tú lo sabes tan bien como yo. Recuérdale a Yelb. Muéstrale las consecuencias de la demora, sugirió la voz aguda y astuta del corbata amarilla. ¿Viste lo que le pasó a Yelb?, continuó Jaune. ¿De verdad quieres acabar como él? La expresión de Hawke vaciló por un momento antes de recuperar la compostura. Soy solo un intermediario, señor Ark. No puedo controlarlo todo. Está mintiendo. Tiene más poder del que deja ver, insistió la voz curiosa. Jaune se apoyó en el escritorio y miró a Hawke a los ojos. Entonces usa el poder que tienes. Haz algunas llamadas, mueve algunos hilos. Trae los suministros aquí o me aseguraré de que todos sepan que tú eres la razón por la que Mantle está sufriendo. Bien. Mantén la presión. No dejes que vea ninguna debilidad, aprobó la voz intrigadora. Hawke tragó saliva y perdió el valor. No lo entiendes. Estas cosas, se llevan los recursos de Lien. Los labios de Jaune se torcieron en una sonrisa sombría. Lien no es un problema para Mantle y especialmente para Atlas. Señor Hawke, hay recursos disponibles. ¿Cuál es su verdadera excusa? Está acorralado. Es hora de acabar con esto, animó la voz bien informada. Hawke miró a su alrededor, como si buscara una vía de escape. Al no encontrar ninguna, suspiró. Está bien, está bien. Haré algunas llamadas. Pero no soy el único. Hay otros jugadores involucrados. Por supuesto que las hay. Siempre las hay, murmuró la voz oxidada. Entonces será mejor que empieces a hablar, dijo Jaune. ¿Quién más está involucrado? Hawke dudó un momento y luego empezó a enumerar nombres. Jaune tomó notas mentales. Bien. Ahora sabemos a quién vigilar, elogió la voz del caballero. Mientras Hawke continuaba, Jaune sintió una punzada de agotamiento. Esto era solo el comienzo y necesitaba mantenerse alerta. Mantente concentrado, Jaune. No dejes que la fatiga te afecte, le recordó la voz bien informada. Solo concéntrate en el impulso de tu semblante. Podemos seguir adelante. Cuando Hawke terminó, Jaune asintió. Haz que esos suministros se muevan. Mantle no puede esperar más. Aún no hemos terminado. Sigue con esos nombres. Mantén la presión, aconsejó la voz intriga. Jaune salió de la oficina, sintiendo el peso de la tarea que tenía por delante. Tenía que asegurarse de que Hawke cumpliera su palabra e investigar a los demás implicados. No había lugar para la complacencia. Lo tienes todo bajo control, Jaune. Paso a paso, lo animó la voz curiosa. Su siguiente parada fue la oficina de uno de los nombres que Hawke había mencionado, Jayla Prun, una proveedora clave con conexiones con Atlas. Era conocida por su eficiencia, pero también por su crueldad. Jaune encontró a la SRA. Prun en su oficina, un espacio elegante y moderno que contrastaba marcadamente con el edificio destartalado de Hawke. Levantó la vista de su escritorio, con una mirada aguda y calculadora. Señor Ark, dijo en tono neutral. ¿Qué lo trae por aquí? Necesito hablar sobre los suministros para Mantle, dijo Jaune, tomando asiento sin que lo invitaran. En concreto, ¿por qué no se están moviendo? Acércate directamente. Muestra confianza, le indicó la voz del caballero. Prun alzó una ceja. Ya veo. ¿Y por qué te preocupa eso? Jaune la miró fijamente y se rió. Porque Mantle está sufriendo. Y no me iré hasta saber por qué. Verás, la ventaja de estar en esta posición es que podría poner a alguien o algo en la lista negra de Atlas. Prun se reclinó en su silla y lo observó. Es usted persistente, señor Ark, eso se lo reconozco. Pero estas cosas son complicadas. No les compliques las cosas, dijo Jaune sin rodeos. Hawke ya ha aceptado hacer su parte. Ahora te toca a ti decidir si quieres cooperar o no. Mantén la presión. Ella necesita ver que hablas en serio, insistió la voz intrigadora. Prun suspiró. Está bien. Veré qué puedo hacer. Pero entienda esto, señor Ark. No se trata solo de usted o de Mantle. No es personal. Ella es extrañamente obediente, preguntó la voz curiosa. ¿Por qué nos conoce?, dijo la voz del hombre de corbata amarilla. Tú sabes que ella sabe que tú tuviste tratos con Amoncio Glass para mantener a raya a los Spiders. Entonces ocúpate de ellos, dijo Jaune. Pero por ahora, haz que los suministros se muevan. Porque la última vez que revisé, la SRA. Prun, Amoncio Glass, dejó en claro a los Spiders que no quieren tocar a Mantle ni a ninguno de los de tu calaña para que no conviertan la ciudad en comida para los Grimm. ¿O te perdiste el memo? Tú, Hawke y Yelb. Prun asintió y una leve sonrisa se dibujó en sus labios.
Veo que hubo malentendidos. Haré algunas llamadas. Jaune se puso de pie. Gracias, señorita Prun. Mantle recordará esto. Ella palideció y luego hizo una llamada. Jaune pudo oírla hablando en voz bastante alta con un tal Amoncio Glass. Por mucho que Jaune odiara conocer al señor Glass, fue útil cuando se trataba del asunto de Mantle. Mantuvo a raya a los Spiders y a todas las demás facciones criminales que intentaban infiltrarse y quedarse con un pedazo de la ciudad. Era un compromiso en el que todos tenían que estar de acuerdo. De regreso a su casa. Jaune se reclinó en su silla, mirando el techo de su casa en Mantle. Acababa de revisar los últimos informes sobre los suministros para la pared y el sistema de calefacción de Mantle y, finalmente, todo estaba en su lugar, pero aún quedaba una llamada más por hacer. Es hora de asegurarnos de que esos suministros sigan fluyendo, Jaune. No podemos permitirnos más retrasos. La voz bien informada era firme e insistente. Jaune cogió su pergamino y recorrió sus contactos hasta encontrar el número del señor Marcus, el contratista encargado de construir el muro y mejorar el sistema de calefacción de Mantle. Dudó un momento y luego presionó el botón de llamada. El pergamino sonó varias veces antes de que una voz ronca respondiera. Soy Marcus. ¿Quién es? Aquí Jaune Ark, respondió con tono firme. Llamo para confirmar que los suministros para el muro y el sistema de calefacción de Mantle están a tiempo. Hubo una pausa en el otro extremo, y Jaune casi pudo escuchar el cerebro de Marcus trabajando para ubicar el nombre. Ah, señor Ark. Sí, todo va según lo previsto. Hemos tenido algunos retrasos, pero todo se está solucionando. ¿Retrasos? Siempre hay retrasos. Hazlo responsable, Jaune, dijo la voz oxidada. Ya lo he oído antes, señor Marcus, dijo Jaune, endureciendo la voz. ¿Cuántas veces hemos revisado el plan? Y, sin embargo, la gente de Mantle sigue esperando. Necesito que me asegure que no habrá más retrasos. El tono de Marcus se volvió defensivo. Estamos haciendo todo lo que podemos. Estas cosas llevan tiempo. No tienes tiempo. Presiona más fuerte, instó la voz intrigadora. Jaune se inclinó hacia adelante y apretó el pergamino. Señor Marcus, no estoy seguro de que comprenda la urgencia. Si hay más demoras, tendré que cuestionar su competencia. Y le aseguro que esa ya no será una conversación agradable para usted. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro. Le pido disculpas, señor Ark. Entiendo la importancia de este proyecto. Supervisaré personalmente los próximos envíos para asegurarme de que no haya más problemas. Bien. Ahora asegúrate de que cumpla con su palabra, le indicó la voz bien informada. Lo agradezco, señor Marcus, dijo Jaune, suavizando un poco el tono. Pero comprenda esto, seguiré supervisando de cerca el progreso. Si hay incluso un indicio de otro retraso, creo que necesitaremos otro socio que lo comprenda mejor. La voz de Marcus se hizo visiblemente más humilde. Entendido, señor Ark. Tiene mi palabra. Jaune finalizó la llamada con una mezcla de satisfacción y tensión. No podía permitirse bajar la guardia. Pensó que una revisión era suficiente, pero ahora estaba investigándolo personalmente. Todo salió bien, pero no confíes completamente en él, aconsejó la voz curiosa. Jaune asintió para sí mismo, archivando las garantías de Marcus para futuras referencias. Los suministros podrían estar en camino esta vez, pero necesitaba asegurarse de que llegaran a tiempo y en las condiciones adecuadas. Ten cuidado con la logística. Marcus podría intentar tomar atajos otra vez, advirtió la voz oxidada. ¿Por qué confiamos siquiera en este tipo? Porque él ya está a cargo, dijo una voz bien informada. Y no fue su culpa que estos idiotas se involucraran. Durante los días siguientes, Jaune vigiló de cerca las rutas de suministro, controlando periódicamente a los trabajadores y supervisando el progreso. Los suministros comenzaron a llegar. Se estaba construyendo el muro y se estaban instalando mejoras en los sistemas de calefacción, lo que aportaba más calor a los rincones más fríos de la ciudad. Pero Jaune sabía que no debía relajarse ni siquiera después de la obra. Visitó con frecuencia las obras y habló con los capataces y los trabajadores para asegurarse de que todo transcurriera según lo previsto. Una tarde, mientras inspeccionaba un envío de componentes de calefacción, su pergamino vibró con una llamada entrante. Era Marcus. Señor Ark, comenzó Marcus con tono cauteloso. Quería informarle personalmente. El próximo envío está programado y debería llegar mañana por la tarde. Está intentando quedarse contigo. Úsalo a tu favor, sugirió la voz intrigadora. Gracias por la actualización, señor Marcus, respondió Jaune. Aprecio su diligencia. Mantengamos este impulso. La gente de Mantle cuenta con usted. El alivio de Marcus era palpable tras la llamada. Por supuesto, señor Ark. No lo decepcionaremos. Cuando terminó la llamada, Jaune sintió una extraña sensación de calma. Las voces en su cabeza parecían estar de acuerdo. Jaune continuó con sus rondas, y su presencia era un recordatorio constante para todos los involucrados de que él estaba observando y que se preocupaba por los demás. Los trabajadores lo respetaban y lo odiaban por ello. Los días se convirtieron en semanas y el proyecto avanzaba a paso firme. El muro estaba casi terminado y los sistemas de calefacción estaban en funcionamiento en muchas partes de la ciudad.
Una tarde, Jaune se encontraba frente a la muralla casi reforzada, mientras las luces de la ciudad proyectaban un cálido resplandor sobre la nueva construcción. Había transeúntes observando la muralla, curiosos y claramente aliviados de que la antigua muralla hubiera sido reconstruida. Mantle estaba un poco más seguro, un poco más cálido. Mientras se alejaba de la pared, su pergamino zumbó con un mensaje de Marcus, confirmando nuevamente la llegada del último envío. Jaune sonrió, sintiendo un raro momento de paz. En otra vida, Jaune, el muro fue derribado. Los Grimm entraron en tropel y comenzaron un baño de sangre. El tono de la voz oxidada era grave y le provocó un escalofrío en la espalda a Jaune. Qué bueno que le prestaste atención. Jaune se detuvo en seco y el peso de las palabras de la voz oxidada recayó pesadamente sobre sus hombros. Casi podía verlo, el horror, el caos, las vidas perdidas. No es de extrañar que le molestara más. Jaune pensó que podría descansar un poco después de todo el asunto, pero al día siguiente, Penny solicitó su ayuda con respecto a un incidente relacionado con Grimm.